NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, como siempre me da un gusto saludarlos. Estamos transmitiendo el día de hoy desde la cabina de la NQ aquí en la capital del estado, en la ciudad de Pachuca. Yo soy Juan Carlos Ortiz y este es su programa Entre Líneas. Hoy vamos a hablar de la Defensoría de Oficio. Está con nosotros la maestra Gabriela Martínez Lagarde, ella es la titular de esta Dirección General de la Secretaría de Gobierno. Muy buenas noches, gracias por aquí con nosotros, Gabriela. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, es un placer para mí encontrarme aquí con ustedes. También se encuentra el doctor Carmen David Solís Hernández, él es del Colegio de Abogados, sección Tulancingo. Gracias por estar aquí, doctor, como siempre. Muchísimas gracias, como siempre, un honor acudir, y con mucho gusto. Bueno, pues el día de ayer justamente el director de gobierno del gobierno del estado, el director jurídico de gobierno, el licenciado Roberto Rico Ruiz, daba unas cifras que parecieran un poco, la verdad, hasta da pena, pero él las dio y me parece muy interesante. 26 presuntos abogados no tenían título ni cédula profesional, fueron cesados, pero trabajaban justamente en la Dirección de Defensoría de Oficio. Obviamente estos ceses se dieron, yo creo que a principios de año, cuando se empezó a investigar quiénes tenían o no tenían título. Pero uno se pone a pensar cómo es posible que estuvieran adscritos a la Defensoría de Oficio, trabajando como defensor y no tenían título, Gabriela. Sí, mire, lo que sucedía es que, bueno, eran compañeros que habían sido ingresados con la carta de pasante y la promesa de titularse próximamente. Y pues se fue pasando el tiempo y llegó el cambio de gobierno y al hacer la revisión se dan cuenta que no han cumplido con este requisito de llevar su título y su cédula. Y operaban algunos como auxiliares y otros en materias donde no estaba requerida el título, bueno, exhibir la cédula de manera inmediata. Pero en cuanto se dio el cambio de gobierno y el licenciado Roberto Rico ingresó a la Coordinación General Jurídica, se dio la tarea de hacer esta revisión y cesó a todas las personas en todas las áreas donde se encontraban con estas irregularidades. Pero esta anomalía, qué bueno que se subsanó, y justamente por eso está aquí con nosotros Gabriela Martínez, porque comentaba Roberto Rico que la Defensoría de Oficio hoy ha cambiado de concepción. Hasta hace, no sé, un año y medio, quien pedía un defensor de oficio prácticamente era, con eso tenía ya perdido el caso. Y justamente Carmen David Solís, el doctor en Derecho, nos decía eso, que hoy los defensores de oficio sí están bien preparados, y no como antes. Muchísimas gracias. Mire, reconocer efectivamente en el foro, en el ámbito del litigio, que efectivamente la Defensoría Pública, o aún en alguna ocasión todavía el Código Nacional sigue estableciendo Defensoría de Oficio, sin embargo por la práctica la Defensoría Pública, reconocer que tienen una mejor preparación. Efectivamente los resultados están hablando por sí mismos y se advierte que efectivamente la capacitación ha dado frutos, la preparación en la Defensoría de Oficio da resultado. Comentar también que en el tema de la cuestión de las cédulas profesionales, los juzgados de control han sido muy enfáticos actualmente en verificar la autenticidad de la cédula. Es decir, yo llego y no solo presento mi cédula profesional, sino que el juzgado de control ahora lo que hace es revisar directamente en la página oficial de la Dirección General de Profesiones que la cédula con la que se ostenta el litigante efectivamente esté registrada. Es una cuestión novedosa. El anterior sistema no se realizaba, o muy pocos juzgadores son los que realizaban esta consulta de la cédula.
Y el verificar y enterarnos de esta cuestión de que, una cuestión grave, creo, en la Defensoría Pública, que los mismos defensores públicos no contarán con esa cédula, como bien lo ha advertido la maestra, realizaban cuestiones diferentes a llevar de manera estratégica la defensa. Pero esta práctica que implementan los juzgadores a efecto de revisar la cédula, creo que le da certeza completa al justiciable. Hoy ustedes prácticamente le están quitando el trabajo a los litigantes particulares. Bueno, mire, a partir de noviembre del 2014, la Defensoría de Oficio en ese momento sufre una enorme transformación al convertirnos en el Instituto de Defensoría Pública en el Estado. Somos un instituto desconcentrado y además con la reforma en materia de seguridad y justicia, pues queda asentado, ¿verdad?, que es indispensable, como bien dice el doctor Carmen, el hecho de que se garantice una defensa técnica adecuada. Existen dos vertientes en la defensa a partir de que una persona es puesta a disposición o ha sido trastocada su esfera de derechos incoándole un procedimiento, como es la defensa material, que es la suya, el aportarnos todos los datos posibles, y la defensa técnica. La defensa técnica debe de llevarse a cabo por una persona profesional, técnicamente autorizado para ello. Y todos sabemos que en este país la única manera de contar con esa autorización pues es la cédula profesional. Papelito habla. Por supuesto. Entonces, pues es por eso que los jueces de control verifican al iniciar las audiencias. Uno ve cómo toman sus iPads. ¿Ya es por protocolo? Sí, empiezan a verificar el número de tu cédula con el que uno se individualiza. ¿Por qué? Porque ellos no pueden correr el riesgo, son jueces de control, controlan las garantías de las partes, no pueden correr el riesgo de que esté operando la defensa, en el Ministerio Público sería prácticamente imposible, pero bueno, estuviera operando alguien sin cédula y que posteriormente se tramite una nulidad de actuaciones porque no se dio la defensa técnica adecuada, porque la persona no está garantizada por el Estado. Sería inclusive responsabilidad del juez. Pues sí, porque como juez de control, eso es, un juez que controla las garantías. Así es. ¿Cuántos abogados están en el Instituto de Defensoría de Oficio? Bueno, tenemos, en general son 170 defensores, pero no solamente en el área penal ni en el sistema acusatorio. Tenemos defensores en el área civil, en el área familiar, en el área penal tradicional, en el sistema acusatorio y en agrario. Entonces, ¿son más de 170? No, ese es el total. En total. Así es. ¿Y en el área penal específicamente? En el área penal tenemos 84 abogados. ¿Suficientes? Nos gustaría muchísimo tener más. ¿Cuántos más? Pues no sé, si me dijeran cuántos sueño más, serían 20, 25. ¿Cuántas horas se prepararon para ser buenos defensores de oficio? Bien, pues porque había un estigma sí, del defensor de oficio. Yo lo sé, desafortunadamente así era, pero creo que nuestra actuación ha dejado atrás esa imagen. Tuvimos en esta vacatio legis de la reforma 5,000 y tantas horas de capacitación en materia penal, en dogmática penal, en teoría del delito, en destrezas en la litigación, en argumentación jurídica. ¿Destrezas en la Así litigación? Es. La destreza en la litigación. ¿Es como actuación? No. Realmente lo que sucede es que la reforma de seguridad y justicia transforma el derecho procesal. El derecho penal, la parte subjetiva queda intocada. Pero yo siempre les digo a mis alumnos que lo que cambió es la receta. Los ingredientes quizás sigan siendo lo mismo, ¿no? Le vamos a poner al pastel harina, huevo, leche, pero antes lo batíamos primero y ahora dejamos que repose y después le vamos incorporando los ingredientes. Las destrezas en la litigación es la forma en la que llevamos ese proceso. Desarrolla el juicio. Así es. Bueno, vamos a una pausa, maestra Gabriela, doctor Carmen, y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos, estamos hablando de los defensores de oficio. Está con nosotros la maestra Gabriela Martínez Lagarde, ella es del Instituto de Defensoría Pública del Estado, y el doctor Carmen David Solís Hernández, del Colegio de Abogados Sección Tulancingo. Doctor Solís, en el Intercorte decía algo usted muy interesante, justamente que la tirada del nuevo sistema de justicia penal es que prácticamente la Defensoría de Oficio asuma todos los juicios, toda la parte de defensa de los presuntos responsables. Mire, lo que hemos observado nosotros en la práctica, incluso los asuntos no solo en primera instancia, sino en una segunda instancia, amparo directo, el amparo en revisión en la Corte, se advierte que muchas cuestiones, la primera sala de la Corte que conoce la materia penal ha indicado que gran parte de las deficiencias pues es en la defensa.
Entonces, desde mi perspectiva, una investigación en un proyecto doctoral que estoy trabajando, advierto que en algún tiempo determinado la Defensoría, desde mi óptica, va a ser captada por el Estado a través de la Defensoría Pública, y que el Estado sería el que tuviera que licitar incluso algunos asuntos o encontrar la figura idónea para efecto de distribuirla entre los despachos, que compitan los despachos particulares, pero con una cuestión adecuada. Incluso algunas barras, algunos colegios ya se están pronunciando por la colegiación para efecto de determinar qué tan garante es el abogado hacia el gobernado, para demostrar que efectivamente se cuenta con la capacitación y con la visión estratégica en el asunto. Porque no solo va a ser te dejo el asunto y a ver qué sucede, sino efectivamente verificar que estás cumpliendo. Y que estás cumpliendo con una adecuada técnica. Como bien lo refería hace un rato la maestra, la defensa no solo es adecuada, sino que también es técnica, y ello implica que las actividades se realicen conforme a derecho. Es decir, no hacer menos, tampoco hacer más del margen de la ley, pero sí dentro de esa estrategia adecuada, y cumpliendo sobre todo un esquema muy novedoso que empieza a permear en todos los sectores, que es la protección a los derechos humanos. Bueno, pero con buenos abogados que están de defensores de oficio, cuando un presunto delincuente le leen sus derechos y le dicen, si no tienes dinero, el Estado te proveerá un abogado, pues muchos van a decir, yo prefiero el abogado de oficio, porque están mejor capacitados que los particulares. Sí, se ha permeado en la sociedad, y ellos se dan cuenta perfectamente en el momento. Este sistema es, como es tan transparente porque es público, también tiene una característica: es autodepurable. Lo que no puede seguir el ritmo del sistema se va solito. ¿Por qué? Porque las personas se exhiben en una audiencia pública, son videograbadas. Entonces no cualquier abogado se toma pues la iniciativa, tiene el valor de presentarse a una audiencia cuando no tiene la capacitación para hacerlo. Entonces muchas veces los abogados particulares nos buscan y nos dicen, oye, es que yo no sé llevar la audiencia, ¿me ayudas? Nosotros tenemos impedido coadyuvar con la defensa particular hasta el momento. Ese momento del que habla el doctor Carmen llegará quizás en algunos años, pero por lo pronto, hasta el momento, nuestra ley orgánica lo prohíbe. Nosotros lo que hacemos es hablar con el imputado y decirle que, por supuesto, nos paga el Estado para garantizar todos sus derechos y su defensa, que en el caso de que él prefiera la defensa pública, tiene que renunciar completamente a la defensa particular. Y es entonces cuando nosotros nos imponemos del asunto. En una plática me decía el doctor Carmen David Solís que incluso los jueces han corrido a los abogados por falta de preparación. Sí, en plena audiencia han levantado a varios porque no... Han levantado en el sentido de que les dicen... Sí, claro, no, levantado de la silla en la sala de audiencias. Sí, más vale precisar. Sí, por supuesto, al advertir que carecen del conocimiento, de las destrezas en la litigación, porque yo creo que muchos de los abogados que manejaban el sistema tradicional, si no es que prácticamente todos, por supuesto que tienen los conocimientos en el derecho penal en su parte general, en la parte sustantiva, y que lo que sucede es que no están acostumbrados a esta forma, a este nuevo método. Entonces, como desconocen, no pueden carecen de la destreza para aportar la información necesaria al tribunal, y el darse cuenta el juez de que está dejando en estado de indefensión a las personas, pues es mejor removerlo, y entonces llaman a un defensor público, y ya es nuestra obligación comparecer de manera inmediata. Se está volteando entonces los papeles, porque antes los abogados particulares que tenían más labia eran los que ganaban los juicios, y además encontraban muchos recovecos en la legislación. Es correcto en parte. También hemos observado que a los defensores públicos en algún momento también los jueces han llamado la atención, pero es normal, es un sistema que se está depurando y que se está viviendo a través del error y de irlo corrigiendo paulatinamente. Es cierto que no se puede salir a practicar con este nuevo sistema, efectivamente se requiere el conocimiento preciso, pero también es viable que sobre la marcha se van observando errores, incluso que la misma técnica judicial no advertía, que sobre la práctica es como se van realizando y corrigiendo. Por ejemplo, nosotros teníamos inquietudes desde el principio en decir, a ver, el abogado que llega a la audiencia inicial
tiene que individualizarse y proporcionar datos tan básicos como su número de cédula, o basta que con la proporcionalidad de esos datos que ha dado que al auxiliar de la sala es suficiente y el juez ya no tendría que corroborarlos? Los criterios del Poder Judicial de la Federación avanzaron y emitieron tesis en el sentido de decir, no, como es audiencia oral, en ese momento tienes que proporcionar tu número de cédula para garantizar que la defensa sea adecuada. Entonces, esa cuestión, incluso el código no la prevé, son cuestiones que se van generando a través de interpretación. Un tema muy importante, desde mi óptica, ha sido el tema de la apelación, que nosotros en amparo directo hemos cuestionado ya directamente artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que indican que tanto la víctima como el imputado, acusado o sentenciado, dependiendo de la etapa en que se encuentre, tienen que expresar agravios. Nosotros establecimos que si ya se había logrado que no era necesario expresarlo en el sistema anterior y que tenía que hacerse una revisión exhaustiva porque eso cumplía con el derecho a un recurso humano, judicial y efectivo, ya no es necesario ponerlo como condición. Esos son temas sobre los que los colegiados están trabajando y son temas de interpretación netamente. Bueno, ¿y cuántos casos han ganado a un año y medio de establecido el nuevo sistema de justicia penal? Bien, en el sistema acusatorio la Defensoría Pública ha ganado alrededor del 75% de los casos que llevamos. ¿Es muy alta esa cifra? Sí, sí es alta. Si consideramos que del total de asuntos que se han ventilado en los circuitos judiciales, la Defensoría Pública lleva más o menos el 80%. Solamente el 20% es atendido por la defensa particular. ¿Y comparativamente con otros estados, con otros sistemas? También sigue siendo alta. Realmente tenemos pues la satisfacción de que tenemos un gran equipo en la Defensoría Pública y de hecho diario, los reportes diarios, por lo menos hay uno o dos que ha logrado la no vinculación, una audiencia, una sentencia favorable, en fin, y hemos tenido intercambios con otros estados de la República a nivel dirección de defensorías y hemos recibido pues grandes felicitaciones y halagos de su parte. ¿Cuánto gana un defensor de oficio? 14,000 pesos. ¿Es el promedio o hay todavía o es todo es bajo? Es muy bajo, sí. ¿Cuál sería su verdadero salario? Pues ojalá pudiera ser el doble. El doble. Sería fabuloso que pudiera ser el doble, porque realmente el esfuerzo y la preparación que han tenido que llevar a cabo para tener este desempeño, pues merece ser premiado económicamente, ¿no? Debería de ser completamente equitativo el esfuerzo con la remuneración, pero pues desafortunadamente hasta el momento no se ha logrado. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos y estamos hablando sobre la Defensoría de Oficio. Regresamos. Bueno, estamos hablando, gracias don Jorge, estamos hablando de la Defensoría de Oficio, más de 170 abogados, todos certificados, todos con más de 5,000 horas de capacitación. Y han ganado más del 70% de los juicios en los que representan a los imputados o a las personas que se defienden en cualquier juicio. Bueno, pero 14,000 pesos es el salario de estos defensores de oficio mensuales. ¿No podría ocurrir el hecho de que muchos se pasen mejor a litigar ya bien capacitados al aspecto particular? Se ha dado en algunos casos, por supuesto. Sí se corre ese riesgo, sí, porque además el Estado ya invirtió en ellos. Sí, sí. Y ha sucedido en algunos casos, creo que todos tenemos derecho a ejercer. ¿Se han dado de bajas? Sí. ¿Cuántos? Alrededor de los que iniciaron la capacitación, no son muchos, alrededor de 8. Pero no han ido al litigio particular, han ido a concursar para ser jueces, algunos a nivel nacional ser capacitadores y 1 o 2 en el litigio particular. Es una diferencia abismal porque nos decía el doctor Carmen David Solís que un defensor de oficio federal gana 80,000 pesos. Sí, con bonos y percepciones adicionales que tiene, compensaciones y algunos otros conceptos que... Es muy grande la diferencia, de 14 a 80,000. Sí, sí es lo que advertimos y finalmente, como conclusión de este tema en particular, pues prácticamente realizan la misma actividad, incluso... Debo reconocer también que la Defensoría en el Estado realiza muchísimo más actividad, tiene más asuntos que en el ámbito federal, al menos en Hidalgo, es muy concreto esta situación. Están trabajando aproximadamente la causa 170, 175 del 2017 en el ámbito federal para todo el Estado.
y ese número de causas sin problema las trabaja Pachuca, las trabaja Tulancingo, claro. los distritos judiciales grandes lo está trabajando con ese número de causas la Defensoría Pública estatal. Bueno, y entonces, ¿qué se puede hacer? Algo se tiene que realizar, porque, digo, es una diferencia abismal, no solamente en salario, sino además tienen otro tipo de ventajas ser defensor de oficio federal. Sí, el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Pachuca, nosotros observamos que los defensores públicos sí tienen además otros estímulos. ¿Cómo cuáles? Comedor, pues incluso advertimos ahí que tienen un área de esparcimiento, tienen pues instalaciones amplias, tienen servicios adicionales que creo que no se advierten en la Defensoría Pública Estatal, porque se observa, uno como litigante pues acude y ve las instalaciones, incluso es diferente. ¿No existen estos beneficios para los defensores? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Pues nunca hemos tenido acceso a ellos. Las instalaciones ya son bastante dignas. Al transcurso del tiempo con la instalación de la reforma, precisamente las instalaciones se han modificado, tenemos un buen equipo de cómputo y tenemos a disposición pues auxiliares y un servicio de investigación pericial para la defensa. Sin embargo, carecemos del presupuesto necesario para que pudieran gozar de instalaciones de esa naturaleza como a nivel federal. De estos 25% del total de juicios en los que han participado los defensores de oficio y que no han salido favorables, ¿se debe a falta de preparación? No necesariamente. No necesariamente. No, ¿cuáles fueron los motivos? No siempre se puede ganar un juicio como primer motivo. Hay ocasiones en las que realmente no hay materia, ¿verdad? A ver, pero un juicio ya no es un volado. No, claro que no. Porque antes sí un juicio era un volado. Y además dependía uno del buen humor del juez, ¿no? No, ya no. O ya no es un volado. No. De hecho, para llegar a juicio se va a probar, no a investigar. Para llegar a juicio es porque a lo largo de todo el procedimiento, en las 3 etapas anteriores, la investigación desformalizada, una vez que se judicializa y se vuelve formalizada, y la etapa intermedia, los abogados, las partes, hemos realizado una actividad de conciencia y de análisis, y si nos damos cuenta que no tenemos con qué ir a juicio, que ese juicio se va a perder porque en este caso para nosotros el contrario, que es el MP, cuenta con los elementos suficientes y necesarios para ganarlo, pues yo no me voy a juicio, de loca arriesgo a mi imputado. Lo que hacemos es acceder a un procedimiento abreviado, que lo contempla la ley, como su nombre lo dice, es un procedimiento más corto. Es un trato, ¿no? Sí, de alguna manera, así es, con una aceptación de los hechos, a cambio de hasta la tercera parte de la pena mínima, se ofrece como reducción y nos vamos al procedimiento abreviado. En el caso que no sea un delito grave, podemos irnos a suspensiones condicionales del proceso. Por un tiempo determinado se suspende el proceso, se paga la reparación del daño, que finalmente se protege a la víctima, el Estado protege a la víctima, y una vez que se concluya, se cierra esto sin que quede ningún efecto nocivo para la reputación de nuestros imputados. Existen salidas alternas, en fin, solamente se va a juicio cuando sabemos que tenemos los elementos suficientes para ir a pelear, ¿no? Y en el caso de los defensores particulares, generalmente van a juicio, ¿no? Efectivamente, aquí coincido con la maestra, porque efectivamente uno debe advertir qué es lo que puede obtener y no puede lograr en juicio. Es decir, este sistema es bastante predecible, como atinadamente se ha comentado. Ya se puede advertir desde que construyes tu teoría del caso, es decir, tu primer planteamiento de investigación de qué es lo que estás realizando, puedes advertir cuál va a ser el resultado y con qué pruebas puedes controvertir lo que se te está imputando o lo que se te está acusando, dependiendo de la etapa en que te encuentres, y eso puede obtener, normalmente el cliente lo que considera es que debe obtener necesariamente sentencia absolutoria, y no siempre es así. Probablemente en ocasiones lo que te convenga es una buena negociación en la pena, como efectivamente lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en algunos supuestos la reducción hasta de la tercera parte de la mínima, en tratándose de los... Es decir, de 10 años, 3 años y medio, ¿no? Sí, la reducción. Y eso es muy importante, porque eso es un logro que ya tienes muy predecible y que difícilmente lograrías con los medios de prueba que tienes a tu alcance. Entonces hoy la Defensoría de Oficio tiene muy buen nivel. No tiene ese estigma que anteriormente cargaba, que era un defensor de oficio, siempre se vendía, estaba de acuerdo con la parte contraria, también con el mismo juez, etcétera, etcétera.
Sí, hay que reconocerlo. Efectivamente, la realidad nos lleva a estimar que efectivamente la Defensoría Pública se encuentra en un muy buen nivel de preparación, situación que no acontece con la mayoría de la actividad particular, porque la capacitación ha corrido a cargo de nosotros como defensores particulares, y eso implica invertir. Y pues muchas ocasiones se ponderan otras circunstancias viables y no se acude a la capacitación. Y también en cierto modo hubo como que la confianza de decir el sistema no va a funcionar, el siguiente año mejor nos preparamos, igual y no funcione. Recuerdo que en los primeros cursos, por allá del 2009, 2010, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, uno de los más reconocidos autores de este sistema, incluso doctrinarios, pues indicaba que muy probablemente el sistema incluso ni llegara a funcionar, derivado de que se estaba empezando a capacitar sobre algo que no se había puesto en práctica. Y hoy vemos que es una realidad, que efectivamente está funcionando. Se equivocó el doctor. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos, Defensoría de Oficio, los nuevos abogados que prácticamente podemos decir son los salvadores, pero si una persona imputada tiene recursos y solicita un defensor de oficio, ¿el Estado le cobra? No, de ninguna manera. ¿Aún tenga suficientes recursos? Sí. En materia penal estamos obligados constitucionalmente a asistir técnicamente la defensa. En materia civil y familiar, si la persona tiene recursos financieros, entonces no los asistimos. Se realiza cuando ellos ingresan al instituto a solicitar asesoría, se realiza rápidamente un estudio socioeconómico. Si ellos tienen recursos económicos, pues no los atendemos. En materia civil, familiar y administrativa. ¿Y no puede contratar un particular a un defensor de oficio público, no, aunque le pague el Estado? No. El defensor público solamente le paga al Estado. Y es en materia penal. Y en materia penal. Ahí sí, aunque sea millonario el imputado, es nuestra obligación, si él decide tomar la defensa pública, defenderlo. Bueno, pues seguramente muchos van a decir, sí, prefiero un defensor de oficio. Por supuesto. Bueno, y además tiene personal de apoyo. Sí, contamos con un departamento, una subdirección de investigación científica y pericial. Y este personal de apoyo... ¿Pero eso qué significa? Investigación científica y pericial. Así es como lo que vemos en las series de televisión americanas. Algo así. Algo así porque... ¿Y sí funciona eso? Sí, claro que sí, eso nos ha dado un plus en los asuntos y nos hace estar un paso adelante. ¿Por qué? Porque cuando llega una carpeta de investigación, un defensor público empieza a leerla, empieza a estudiarla y se asiste de los peritos. Y una persona técnica, un perito es un experto técnico en su área, esa persona con su experiencia técnica dice... ¿Sabes qué? Esto no pudo pasar. ¿Qué tipo de peritos tienen ahí? Tenemos 3 criminalistas, 3 psicólogas forenses, 2 peritos químicos forenses y ya. Son muy pocos. Sí, son pocos. Para el número de casos. Por supuesto. Y además pensando que, por ejemplo, los servicios periciales de la Procuraduría, pues tienen eso en un solo distrito. Nada más, sí, estamos hablando de cuántos distritos, 18. 17 distritos, ¿no? Así es. No, son muy pocos. Sí, son pocos, pero la verdad es que nos funciona muy bien. Además nos acompañan a las audiencias como asistentes técnicos, entran con nosotros a audiencia, bajan al estrado y nos asisten, nos asesoran en cuando esté declarando a alguien sobre su rama, nos asisten para realizarlos. ¿Usted ha defendido a alguien? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. ¿A cuántas personas ha defendido? Bueno, en este proceso, en este nuevo proceso. Ok, le platico que yo tengo 22 años en la Defensoría Pública y desde que inició el nuevo sistema hasta el momento he llevado 8 juicios más o menos. ¿Ya todos los ganó? Afortunadamente. No, pues felicidades. Así es. Pero 22 años, ¿cómo ha cambiado y transformarse la Defensoría Pública? Yo llegué a la Defensoría a hacer mi servicio social hace algunos años y era otra, ¿no? Era un lugar... que siempre me impresionó y me impactó por lo noble de la institución, porque se trata de ayudar al más desvalido y de proteger el Estado de Derecho, pero carecía de organización, de infraestructura, de todo esto, ¿no? Al paso de los años yo he sido testigo de cómo se ha ido conformando y bueno, ahora afortunadamente tengo el gran honor y la gran responsabilidad de tener la dirección general y veo cristalizados mis anhelos. Desde esos años yo decía, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos concretar este proyecto? ¿Por qué la Defensoría no puede realizar? Y ahora pues afortunadamente estoy en un lugar donde lucho porque así sucede.
Y es difícil estar como defensor de oficio, Carmen. Mire, Está muy, digo, a un año y medio es difícil que cambie la percepción social, la percepción de los acusados, ¿no? Es que los resultados han hablado por sí mismos. Claro, pero es muy poco el tiempo, ¿no? sí, claro, advierto diversas editoriales de algunas revistas especializadas en el ámbito jurídico que indican que efectivamente la Defensoría de Oficio se ha preparado más y mejor y que cuenta con muy buenos elementos. Sin embargo, la carga de trabajo también, aunque quisieran hacer más Puede cosas, ser un factor, puede ser un factor. no se puede, efectivamente. Entonces, estas consideraciones creo que también son las que abren la puerta a la actividad particular. Desde luego también implica otra cuestión que es interesantísima. Desde la perspectiva sociológica implica también la confianza del cliente. Y a veces el cliente dice, bueno, yo requiero un defensor particular, y lo que se ha tenido que realizar también acá en la práctica, en la realización de la actividad desde la perspectiva particular, es acudir entre compañeros, a trabajar en equipo, aprender a hacerlo, si es que no se realizaba, para que cada quien con su opinión finalmente se obtenga un resultado favorable que tenga satisfacción hacia el cliente. Ahora, si me permite, Sí, la Defensoría Pública otorga capacitación a los abogados particulares. Nosotros hemos... Pero no han tomado los cursos, bueno, según sé, por parte de los colegios. la ¿no? gran mayoría no, pero algunos de ellos sí. La Defensoría Pública ha dado cursos de destrezas en la litigación, ha dado cursos de argumentación, ha dado cursos de teoría general del proceso a los defensores particulares, y bueno, nosotros estamos en la mejor disposición de compartir, ¿no? Pero también forma parte de la Defensoría ya cuando están presentando los argumentos, el que ustedes sean muy vehementes en sus argumentos, incluso hasta hacerle parte de actuación, para poder de alguna manera ser más certeros y convencer. No, yo no le llamaría actuación. Yo creo que la vehemencia, justo me encantó ese término que acaba usted de utilizar, se da porque nos apasionamos con nuestros asuntos. De hecho, nosotros revisamos los videos, las audiencias se videograban todas, y revisamos los videos posteriormente cuando se termina una audiencia, y bueno, uno mismo se mira y dice, ¡ay, qué barbaridad! ¿Soy yo? Sí, soy yo, o sea, me apasioné demasiado, ¿no? Pero es parte de la adrenalina, es lo maravilloso de este sistema, que como uno tiene el derecho a la contradicción, a la réplica, llega el momento donde estás completamente ensimismado, ¿no? El truco es que conozcas absolutamente tu carpeta, que conozcas de qué se trata el asunto desde que empieza hasta que termina, y que tengas los conocimientos suficientes para acceder, para llevar la información al tribunal. Ahí está el punto. ¿Y qué pasa con los fiscales? Porque también están muy preparados, ¿no? Sí, de manera general en el estado de Hidalgo, al menos los distritos judiciales en los que hemos ejercido la práctica, Tulancingo, Pachuca, Tula, advertimos que efectivamente la Fiscalía cuenta con un buen nivel de investigación, porque además se expone si no prepara su caso. Como este sistema es transparente y hay que hacer una exposición del mismo ante el juez, pues ya de alguna manera, en términos comunes, para entenderlo desde la visión general, es que hay un árbitro que está observando y que regula qué es lo que estás haciendo. Entonces el fiscal que no prepara su caso pues solamente va a ir a exhibirse, y lo mismo que le llama la atención el juzgador al defensor, también lo va a hacer con el fiscal. Lógicamente a un fiscal como representante del Estado, como representación social, pues no le convendría que lo exhiban al momento de hacer el planteamiento de su asunto, porque debe haber inclusive muy buenos debates allá adentro, ¿no? Sobre todo con el fiscal bien preparado y con los defensores de oficio también preparados. Sí, la verdad es que sí ¿Y se han dado? Fuertes, sí, muy fuertes. ¿Algún caso en particular que usted recuerde? Bueno, la secrecía no me permite hablar de un asunto en particular. Sin poner nombres. Pero sí, por ejemplo, tuvimos un asunto de homicidio muy, muy complicado, y el debate se tornó realmente tremendo, ¿no? Veíamos a los jueces en el tribunal que ya no sabían cómo tranquilizarnos a las partes. Sin embargo, terminó hablando la ciencia. Precisamente las pruebas periciales fueron las que llevaron a la convicción de los juzgadores al fallo. ¿Cuánto tiempo se tardan en concluir un caso? Un caso, bien. Todo depende del tipo de delito, si es no grave o si es grave.
¿Por qué? Porque si la pena es menor, solamente se van a abrir 2 meses de investigación formalizada. Si la pena es alta, se van a abrir hasta 6 meses. Después de estos 6 meses se cierra la investigación, pasamos a la acusación, a la etapa intermedia, en esto hablaremos de un mes, mes y medio más o menos, y de ahí se programa el juicio. En el caso de que se llegue a juicio oral, en el caso de que se acceda a un medio alterno de solución o al procedimiento abreviado, hablamos de 6, 7 meses para que se concluya, sino más o menos un año. ¿Y es suficiente, abogado? Vamos a una pausa y mejor ahorita nos contesta. Vamos a una pausa y regresamos para seguir este caso. Bueno, regresamos. Estamos hablando justamente de los defensores de oficio. Hoy un cambio totalmente radical porque tenían antecedentes no muy buenos, pero hoy la verdad es que ganan más del 75% de los casos y están muy bien preparados. Habla por sí solo ya de este departamento, que además es del Estado. El Estado de Hidalgo, y como en todas las entidades del país, paga a estos abogados. Pero, Carmen David, ¿es suficiente el tiempo, un año para un litigio? Son términos constitucionales que el constituyente permanente estableció, que también se recaban en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que ello deriva de un estudio científico que permite establecer que es suficiente. Sin embargo, aquí habría que acotar un tema interesante, que mientras el imputado o acusado, dependiendo de la etapa en que se encuentre, esté realizando actos de defensa, como en este caso sería que se encuentre pendiente de resolver una apelación, o se encuentre resolver un amparo, o una revisión que haya interpuesto en contra de una resolución de amparo, tendría que esperarse necesariamente hasta en tanto se resuelva dicho recurso o este juicio constitucional, para efecto de poder continuar. ¿Esto qué tiempo puede tardar? 1 año, 2 años, dependiendo de propiamente el lapso o el plazo que se tarde en resolver. En el caso concreto de Hidalgo, tenemos una cuestión que actualmente la carga de trabajo específicamente para los tribunales colegiados de circuito es muy amplia. Solo tenemos 2 tribunales colegiados de circuito para todo el estado, para todas las materias. Nosotros no tenemos especialización. ¿Y entonces cuántos asuntos, por ejemplo, llegan a los cuello de botella? Son demasiados los asuntos que conoce un tribunal colegiado de circuito en el estado de Hidalgo. Por poner un ejemplo muy rápido, pues no solo conoce de la materia penal, conoce de la materia civil, conoce de la materia fiscal, que dicho sea de paso, desde febrero del año pasado ya tenemos la sala del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aquí en Pachuca. Entonces también ya conoce de los asuntos fiscales administrativos el tribunal colegiado. Y eso hace que se saturen en demasía de asuntos. Actualmente, para resolver este problema, el primer tribunal colegiado de circuito está apoyando de Michoacán por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, y el segundo colegiado de Zacatecas. Entonces, en lo que se va un asunto, se resuelve, eso tarda. Pero también hay especialistas defensores de oficio en amparo. Así es, tenemos también una coordinación de amparo, y en todas las materias, en civil, penal, familiar y en agrario. ¿Y cuántos defensores de oficio están especializados en amparo? 3. Uy. Para todo el estado, sí. No, pues necesitan tener más. Ojalá se dieran las plazas, pero la verdad es que también nos va muy bien en las estadísticas de los amparos, ¿eh? ¿Cuántos amparos han resuelto? Bueno, son tardados, están en proceso muchos, por lo mismo que acaba de exponer el doctor Carmen, pero sí tenemos un alto índice de sentencias ganadas en amparo. No sé, no tendría en este momento la cifra exacta, pero hablemos por lo menos de la mitad de los amparos que se promueven, se obtienen sentencias favorables. Gabriela, ¿cuántos defensores de oficio más necesitaría el Estado para tener un nivel óptimo y empezar a sacar los juicios más rápidos? Bueno, y que no se junten. Ok, el nivel lo considero bastante bueno en su desempeño, porque como bien le decía, su actividad es de 24 horas, no únicamente las horas de trabajo, que son las 8 horas de la jornada laboral. Le platicaba yo sobre la investigación, le decía yo que tienen que salir a realizarla. Se me fue hace un momentito también el médico legista, también tenemos un médico legista. Salimos todos a la investigación. Ahora mismo yo vengo con el equipo que me acompaña de una investigación. ¿Van en una camioneta? Así es, tenemos un laboratorio móvil, y el laboratorio móvil cuenta con todo el equipo de última generación en dactiloscopía, en criminalística. ¿Qué otro estado tiene este equipo? Ningún otro estado de la República. ¿Ningún estado del país? En la defensoría. En las defensorías públicas. ¿En lo de MPC? Sí.
La Defensoría Pública esta es la única que tiene este equipo. ¿Y por qué tiene ese privilegio? Pues porque tuvimos mucho empeño en buscar que así fuera, y en ese momento CETEC, que era el órgano implementador de la reforma, tuvo a bien realizar varias gestiones para que el presupuesto que se otorgaba al Estado de Hidalgo se distribuyera de manera equitativa entre los operadores, y nosotros solicitamos esto y se nos dio. Entonces tenemos esa camioneta, y hay otras 3 defensorías públicas en el país que tienen departamento pericial, pero no de investigación científica, y no tienen la camioneta. Entonces, bien, continuando con lo que platicábamos, de que los defensores públicos, ¿cuántos necesitaríamos? Realmente yo he pensado en unas 20, 25 plazas más para poder dar un servicio mucho más rápido, ¿no? Sería lo ideal. Si se pudieran más, pues sería todavía maravilloso. Ahora, parece, realmente sí tienen una carga de trabajo alta, pero no quisiera yo que pareciera que por eso se ha bajado el nivel de atención. No. El equipo tiene tan puesta la camiseta que si usted ahora me acompañara al instituto, encontraría compañeros trabajando. Su horario terminó a las 4:30, pero si mañana tienen 2 audiencias, están trabajando, y son las 12, la 1 de la mañana, y ahí siguen. Por supuesto que si hubiera 5 defensores más adscritos a esa área, no habría esa necesidad, ¿no? Tendrían la posibilidad de retirarse. ¿Y tienen gastos de representación en el sentido de que toma para la gasolina, no, toma para comer, no? No, carecemos de ese presupuesto. ¿Y eso no va en demérito del? Sí, por supuesto, sería fabuloso que pudiéramos tener acceso a un presupuesto de esa naturaleza, ¿no? Pero desafortunadamente no. Bueno, lo importante es que no están burocratizados, en el sentido peyorativo de que llega a su horario y dice, me voy. No, jamás, jamás. Están ¿sabes qué? Me tengo que ir a comer y regreso. Sí, es más, tenemos varias formas de control, y una de ellas es un grupo de WhatsApp donde rendimos en la noche informes todos en todas las áreas para ver. ¿Los 170? Sí, divididos en las diferentes áreas, en el área civil, en el área familiar, en el área del acusatorio y en el área del tradicional, y con sus respectivos subdirectores. Pero bueno, yo tengo acceso a todos los grupos y voy revisando. ¿Y lee todos? Sí, claro. Voy revisando cómo están precisamente estos reportes, y la verdad es que siempre termino en la noche poniendo gracias, muchachos, gracias por tanto empeño, vamos adelante, y a felicitarlos, porque el que no me reporta una no vinculación, me reporta una sentencia absolutoria, me reporta un archivo, o sea, la verdad es que es un equipazo, tienen la camiseta tatuada, no puesta. Bueno, vamos al último corte y regresamos para hablar más sobre este nuevo sistema de defensoría en el nuevo sistema de justicia penal. Regresamos. Bueno, regresamos, estamos hablando de los defensores de oficio. Me llama mucho la atención todo este progreso que se tiene en el Estado. Felicidades, sobre todo a quien haya establecido este nuevo departamento. Por supuesto a Gabriela Martínez, que ya tiene 20 y tantos años allá. 22. 22 años. Pero tengo que preguntarlo, ¿cómo advertir que un defensor de oficio pueda ser susceptible de corrupción? Bien, bueno, la primera parte es que nosotros hacemos llegar en los diferentes lugares, hay letreros donde dice que el servicio es totalmente gratuito. Pero ahí dice no tirar la basura y los tira. Ahí dice no fumar y fuma. No, pero hay un número donde la gente puede acceder, en las puertas del instituto están abiertas. Son como las llamadas a misa, ¿no? Sí. Y además, esas cosas se van notando, ¿no? Se van detectando. Y cuando alguno, digo, porque no todo es perfecto nunca, cuando alguno ha tenido una queja o cualquier tipo de... ¿Ha habido alguna queja? En algún momento, por supuesto. ¿En este año y medio? No, en este año y medio no, pero en el tiempo... anterior yo creo que por supuesto. Se han atendido y pues, como usted ve, se revocaron a las personas que... Bueno, pues es porque no tenían No, y también cuando hubo algunos casos de corrupción, el licenciado Rico dio la instrucción de que no se diera absolutamente ninguna facilidad, no se tolera el más mínimo brote de corrupción. ¿Qué tan fácil es que un defensor de oficio pueda caer en un acto de corrupción, doctor David? Mire, en ese tema específicamente, como el sistema es muy transparente, ahorita en el comentario yo estaba imaginando una audiencia donde el imputado incluso pudiera decirle al juez en la audiencia, oiga, tengo un defensor público, el servicio es gratuito y sabe que me pidió tal o cual condición económica o el apoyo. Bueno, pero no solamente ese hecho, puede ser que
desconozca o diga que desconoce y se haga a un lado y haga perder, no sé, alguna prueba importante, tiempo. La transparencia del sistema no lo permite, Pero, se da uno cuenta. O sea, es... Sí, es que es visible. ¿Es imposible? Este sistema, no, digo es posible, pero el sistema es tan transparente que se van a advertir lo que se hizo de manera intencional o la omisión en que se incurre cuando debió de hacerlo. Es decir, si no ofrece pruebas en etapa intermedia y tenía los medios para ofrecerlo, su teoría del caso necesariamente necesitaba pruebas. La historia que construye para defender necesariamente requiere pruebas y las tenía a su alcance y no las ofrece. Evidentemente es algo que se advierte en este sistema, es algo que se ve, que está de manera transparente y que es ahí donde se plasma si efectivamente la actuación es buena o incluso hubo este acto de sospechar que hubo alguna dilación, porque sí, es correcto. Me refiero a casos tan sonados, obviamente no de materia de defensoría de oficio, pero del Chapo Guzmán. Tenían cámaras, había un protocolo, se les fugó, estaban en un penal de alta seguridad, incorruptibles, y se les fue. Por eso digo que qué tan difícil puede ser que un defensor de oficio haga un juicio dilatorio o le dé la vuelta para beneficiar a la otra parte. Es muy difícil. Resulta, no quiero usar la palabra imposible, pero sí casi imposible por la transparencia que ha mencionado el doctor Carmen. ¿Cómo se mide la porque eficiencia? Nosotros tenemos revisiones mensuales de cada uno de los defensores. ¿Cómo miden la eficiencia? Llevamos una ficha técnica de cada uno de los imputados, donde se anotan, por supuesto, todos sus datos generales, su teoría del caso y su avance en ella. Un libro de registro donde se llevan y se va firmando por el imputado y por las personas citadas. Por ejemplo, se le dice al imputado, necesito que usted me ayude con los nombres de los testigos, yo los voy a buscar, a localizar. Se le anota qué se le requirió, se anota cuando lo cumple, se anotan los nombres de los testigos y nosotros tenemos una revisión mensual. Todos los subdirectores de cada área realizan mensualmente a cada uno de los defensores esas revisiones. Se abre, a ver, de la carpeta número 2, la revisión pasada dijiste que ibas a ofrecer tal, ¿dónde está? ¿En qué audiencia lo hiciste? ¿Qué entrevista recabaste? ¿Qué dato tienes? Bien, la que sigue, ¿por qué esta carpeta está inmóvil? ¿Qué sucede? No me dieron el imputado no me dio los nombres de los testigos. Busquemos otra opción. Si el imputado no puede otorgárnoslos, salgamos a investigar y busquemos otra opción. Y así vamos realizando un estudio específico de cada uno de los asuntos. Pues veo que el doctor Carmen David Solís como que se quedó con el ojo cuadrado por todo lo que está haciendo en las defensorías de oficio. Sí, es reconocer la labor que desarrolla la Defensoría Pública, que efectivamente cuenta, desde un primer momento lo indiqué, con la preparación, cuenta con la capacitación, además tiene la materia prima, en primer momento a quien llaman es a la Defensoría Pública, y pues esto lo han estado ellos aplicando de manera directa. Efectivamente, el advertir que un porcentaje muy alto, se habla de un 80% del total de los asuntos están en manos de la Defensoría Pública. ¿80% de los penales y de los civiles? De los asuntos penales. De los penales en el acusatorio, de los civiles es menos. Sí, es muy alto. En ese sentido, y efectivamente ellos tienen la materia prima, como lo indiqué, para trabajarlo y para estar practicando y poniendo con un nivel alto de eficiencia y además un carácter científico la aplicación de este sistema. Es decir, lo que ellos aprenden inmediatamente lo cristalizan en la aplicación. Situación un tanto más complicada para los despachos particulares que sí lo aprenden, sí lo estudian, pero es más complicado aplicarlo porque se requiere necesariamente que el cliente acuda a solicitar los servicios. Pues los particulares se van a quedar sin trabajo. Pues esperemos que no, pero la tendencia va en ese sentido. Nosotros también esperamos que no. De hecho, esto no ha sido por arte de magia, ha sido un trabajo de mucho tiempo, un gran esfuerzo, y no solamente de los que estamos dentro, es de reconocer honor a quien honor merece. Hemos tenido todo el apoyo del gobierno del estado. El licenciado Omar Fayad, a partir de que ingresó al gobierno, abrió completamente su apoyo hacia nosotros. El licenciado Simón Vargas, el secretario de gobierno, nos ha dado todo el apoyo necesario. Cada que accedemos y solicitamos, necesitamos este curso, necesitamos
contamos con todo su apoyo, y no se diga del licenciado Rico, que pues es el capitán que comanda nuestro ejército. Y en cuanto a las amenazas, en cuanto al tipo de situaciones en que se pueden ser vulnerables los defensores de oficio por algún asunto delicado. Bien, pues eso es un riesgo que tenemos inherente a la actividad, ¿no? Todos los que nos dedicamos a esto sabemos. ¿Ha ocurrido? Sí, en alguna ocasión. Y hemos tenido todo el apoyo de contar con el resguardo y la seguridad, pero bien sabemos que en cualquier momento pues estamos expuestos a, ¿no? Es parte de nuestro riesgo de trabajo, decimos nosotros. ¿Cuentan con seguro de vida? Sí, el gobierno tiene un seguro de vida. No, le mentiría si dijera el monto exacto. Afortunadamente no lo hemos ocupado en mucho tiempo, pero sí contamos con un seguro. Porque sí se da también ese tipo de situaciones, ¿verdad? Efectivamente, como se ha indicado, la realización de la actividad, y más en el ámbito del derecho penal, es un riesgo latente. Altísimo. Sí. Y yo creo que muchas aseguradoras no quieren tomarlos. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias a la maestra Gabriela Martínez Lagarde, titular del Instituto de Defensoría Pública del Gobierno del Estado. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, maestra. Muchas gracias. Ha sido un gran placer. Y gracias también al doctor Carmen David Solís Hernández. Él es del Colegio de Abogados, sección Tulancingo, vicepresidente. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, y quiero tomar solo un segundo para enviar un sentido pésame a la familia de la licenciada Lorena Reyes, que desafortunadamente ha perdido la vida, compañera e integrante del Colegio de Abogados de Tulancingo. Muchas gracias, muy buena noche. Pues muchas gracias a mis compañeros Jorge Martínez, que estuvo aquí en el estudio de Pachuca, allá en Tulancingo, don Memo Ortega, y a quienes hicieron posible la transmisión de este programa vía internet por televisión, Jaciel Velasco y Celso García. Se despide Juan Carlos Ortiz. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.